quiero aclarar este tema acerca de los diezmos, amén, porque es muy importante que nosotros sepamos acerca de este tema. Entonces, Hebreos capítulo 7, vamos a empezar del versículo 1. Yo quiero leer. Dice así: Este Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba triunfante de una gran batalla contra los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Después Abraham tomó la 10ª parte de todo lo que había capturado en la batalla y se lo dio a Melquisedec. El nombre Melquisedec significa rey de justicia y rey de Salem significa rey de paz. Entonces, ¿quién era Melquisedec? Era el rey de Salem. La ciudad de Salem es la ciudad de Jerusalén. Dice que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Amén. Él no solamente era rey, sino que era sacerdote del Dios Altísimo. Y los nombres que lleva este rey son los mismos nombres que lleva Jesucristo. Amén. Rey de justicia, rey de Salem, que significa rey de paz. Jesucristo es el único que nos puede dar paz. Amén. Siguiendo, el versículo 3 dice así: No hay registro de su padre ni de su madre, ni de ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin de su vida. Amén. Esto habla también de Jesucristo. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Amén. Dice que a semejanza del Hijo de Dios, Jesucristo, sigue siendo sacerdote para siempre. Entonces, ¿quién es Melquisedec? Es un prototipo del Señor Jesucristo. Abraham, como reconoció eso a Melquisedec o en Melquisedec, él le dio la 10ª parte de todo. 10ª parte significa el diezmo. Amén. Vamos a leer, dice el versículo 4. Consideren entonces la grandeza de este Melquisedec. Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la 10ª parte de lo que había capturado en la batalla. El versículo 5. Ahora bien, la ley de Moisés exigía que los sacerdotes que son descendientes de Leví le cobraran el diezmo al resto del pueblo de Israel, quienes también son descendientes de Abraham. En aquel entonces, en el tiempo de la ley, habían los sacerdotes, pero como esos sacerdotes y los levitas, que eran descendientes de los sacerdotes, se dedicaban apenas al servicio del templo, Moisés, según la ley, él exigió que los levitas fueran los que estuvieran apenas trabajando en el templo, en la casa de Dios, y todo el resto del pueblo de Israel tenía que traer el diezmo. ¿Para qué? Para que ellos pudieran servir en el templo. Pero reparemos que en aquel entonces era una exigencia. Ellos estaban obligados por ley a traer los diezmos. Dice el versículo 6, sin embargo, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió de Abraham la 10ª parte, y Melquisedec bendijo a Abraham, quien había recibido las promesas. Hay personas que dicen, no, que los diezmos eran solo para el tiempo de la ley. Pero dice que Melquisedec, antes de que existiera la ley, ¿vale? Porque Abraham existió mucho antes de la ley. La tribu de Israel vino de Abraham, ¿vale? Los 12 patriarcas.
dice que mucho antes de que ellos practicaran la ley del diezmo, Abraham ya había dado el diezmo. O sea que el diezmo es anterior a la ley. Dice el versículo 7, sin lugar a dudas, el que tiene poder para bendecir es superior a quien recibe la bendición. Abraham reconoció que Melquisedec era superior a él, por lo tanto, él dio el diezmo a Melquisedec. Y a causa de esto, él fue bendecido por Melquisedec. Dice el versículo 8, los sacerdotes que reciben los diezmos son hombres que mueren. Así que Melquisedec es superior a ellos porque se nos dice que sigue viviendo. Melquisedec es un prototipo del Señor Jesucristo. Dice el 9, además podríamos decir que estos levitas o esos levitas, los que reciben el diezmo, pagaron un diezmo a Melquisedec cuando lo pagó su antepasado Abraham. Cuando Abraham cumplió con esta ley, que es una ley que fue instituida por Dios, no fue instituida por ningún hombre, dice que sus descendientes al mismo tiempo estaban dando el diezmo. Cuando nosotros cumplimos con la ley de los diezmos, ¿vale? Ahora veremos que en el Nuevo Testamento no nos regimos más por la obligación, ¿vale? Sino que nos regimos por el reconocimiento. Pero cuando nosotros practicamos la ley de los diezmos, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Nosotros estamos construyendo un lugar para nuestra futura generación. Dice que cuando Abraham lo dio, todos los que estaban dentro de él, sus futuras generaciones, todos los que estaban en su vientre, ¿vale?, dieron los diezmos. Leví, que era el padre de la tribu de los levitas, ¿no?, él ya había dado el diezmo anteriormente. O sea, que la ley del diezmo no se cumplió solo cuando los levitas estaban ejerciendo. No, Abraham ya había cumplido con esta ley anteriormente. Y así él abrió lugar para que la tribu de Leví pudiera servir en el santuario. Cuando nosotros damos los diezmos al Señor, cuando somos fieles, nosotros estamos haciendo que nuestras futuras generaciones puedan tener un lugar en la casa de Dios. Estamos construyendo la casa de Dios, ¿para qué? No solo para nosotros, pero estamos construyendo para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros bisnietos. Es ahí cuando viene la bendición a nuestra casa. El 11 dice, entonces, si el sacerdocio de Leví sobre el cual se basó la ley hubiera podido lograr la perfección que Dios propuso, ¿por qué fue necesario que Dios estableciera un sacerdocio diferente, con un sacerdote según el orden de Melquisedec, en lugar del orden de Leví y Aarón? Dice que el sacerdocio de los levitas y de Aarón no era perfecto. ¿Por qué? Porque ellos tenían que ofrecer siempre los mismos sacrificios. Entonces, para que fuera un sacerdocio eterno, Dios tuvo que cambiar la ley. Tuvo que enviar a Jesús. Jesús murió, pero él resucitó. Dice que los sacerdotes antiguos eran mortales. Ellos cumplían con su sacerdocio durante algún tiempo, pero luego tenían que levantar a otro. Pero nuestro sacerdocio hoy en día es eterno. ¿Por qué? Porque el sacerdote, nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo, él murió y resucitó. Dice el 14, lo que quiero decir es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, y Moisés nunca habló de que los sacerdotes provinieran de esa tribu. Entonces,
Cristo no vino de la tribu de Leví. Cristo vino de la tribu de Judá. En términos de la ley, antigua ley, él no podría ser sacerdote, porque Moisés nunca dijo que de la tribu de Judá vendría algún sacerdote. Los sacerdotes salían de la tribu de Leví. Pero Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Es un sacerdote eterno. Él vive para siempre. Pero nosotros hoy damos los diezmos no por la obligación de la ley de Moisés, sino que nosotros damos los diezmos hoy en día por reconocer que Jesús es el sumo sacerdote eterno y Él es nuestro Salvador. Hoy en día solo da el diezmo verdaderamente aquella persona que ha sido salvada. Si uno no ha entendido quién es Cristo, no puede dar el diezmo. Hoy damos el diezmo al Señor. Yo, según mi familia, yo no podría ser pastor hoy en día. Porque la ley antigua decía que solo podían ser pastores o sacerdotes los que vinieran de la tribu de Judá, de la tribu de Leví. Pero a causa de Jesucristo, que vino de la tribu de Judá y es sacerdote, no según la ley, pero según el orden de Melquisedec, que es un nuevo pacto, una nueva alianza, yo hoy puedo ser un sacerdote. A causa de Abraham, porque nosotros hoy somos hijos de Dios, por causa de Cristo. Y dice que los que están en Cristo son hijos de Abraham. Amén. Hoy en día todos nosotros podemos servir como sacerdotes. ¿Por qué? No por causa de la ley de Moisés, pero por causa del orden de Melquisedec. ¿Y quién es el sacerdote según el orden de Melquisedec? Es el Señor Jesucristo. Entonces, damos los diezmos hoy con este entendimiento. Porque el sacerdocio continúa. La casa de Dios continúa. Las iglesias, el método que Dios instituyó para que la iglesia pudiera cumplir con su misión en esta tierra es a través de los diezmos y de las ofrendas. Si tú reconoces que Cristo es el superior, Él es el que te bendice, entonces debes de dar el diezmo. Pero si no reconoces y dices, mira, yo soy mi proveedor, el dinero que yo tengo, las bendiciones que yo tengo, mis bienes, son por mi propia fuerza, entonces yo te recomiendo, no des el diezmo, no des ofrendas. ¿Por qué? Porque no sirve para nada. No recibirás la bendición de Dios. Amén. Cómprate algo mejor con ese dinero. O invierte en algún otro sitio. ¿Por qué? Porque nosotros damos hoy en día los diezmos y las ofrendas por reconocer el sacrificio del Señor Jesucristo. Porque amamos la casa de Dios. Amén. Nosotros somos los responsables por financiar el Evangelio. El gobierno no financiará el Evangelio. Las instituciones públicas no financiarán el Evangelio. Dios nos ha elegido a nosotros. Estadísticamente dicen que un 3% de los cristianos en las iglesias son los que financian el Evangelio. El resto solo está allí para asistir, venir al domingo, irse a su casa. No están comprometidos, no son responsables. Por eso el Evangelio no va más rápido. Por eso las iglesias son lo que son. Pero si todos nosotros nos comprometemos, reconociendo, sí, que yo soy un creyente, Él he entregado mi vida a Jesús, estoy salvo,
estoy comprometido con el Evangelio y es mío, no es mi obligación, no estamos obligados ahí, si no lo hace el Señor te va a maldecir o estarás maldecido. No, porque yo reconozco quién es el Señor, quién es el que me bendice. Entonces yo doy por este motivo. Amén. Él instituyó el 10% de todos nuestros logros, nuestros rendimientos, nuestras ganancias, le pertenece al Señor, pertenece a su casa. ¿Y la ofrenda qué es? La ofrenda es algo voluntario, algo que yo siento darle a Dios. Amén. En verdad, ¿quién no puede dar el diezmo, que es lo mínimo establecido por Dios, jamás podrá ser fiel con las ofrendas? Porque el diezmo es lo básico. Amén. La ofrenda es lo que va más allá del diezmo. Es un extra. Y otra cosa que es importante decir, hay mucha gente que dice, no, yo doy los diezmos, pero veo que parece que nada cambia. El diezmo es algo que es de Dios, es algo instituido, es algo básico. Si quieres realmente prosperar, ir más allá, salir de dificultades financieras, problemas financieros, son las ofrendas. Las ofrendas son una semilla. Dios, Él multiplica nuestras ofrendas. El diezmo es básico, es algo que es de Dios. Cuando yo doy el diezmo, Dios me bendice. Es como un seguro. Él promete abrir las ventanas de los cielos. Él reprende al devorador, al diablo, para que no nos robe. Amén. En los diezmos. Es como un seguro económico nuestro. Pero las ofrendas es lo que es la multiplicación. Cuando yo doy una ofrenda, el Señor multiplica. De acuerdo con 1 Corintios capítulo 9, versículos 10 y 11. Si no me equivoco. Amén. Que dice, dad y se os dará. Amén. Lucas 6, 38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida. Cuando yo doy un extra, el Señor me lo da de vuelta. Amén.